de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como @Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Termina con 45 minutos, vamos a iniciar además esta nueva etapa, también con una colaboración especial de mi querido maestro Carlos Holguín González, un hombre que ha trabajado, profesionista con experiencia, también como abogado y también experiencia en la administración pública municipal, tiene además conocimientos en diferentes áreas del derecho administrativo, fiscal, amparo, civil, mercantil, contabilidad y como siempre también una gran experiencia como abogado postulante, socio del despacho jurídico administrativo del 2004 al 2012, maestro además adjunto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, de la licenciada Celia Maya García, y en las diferentes asignaturas también de Derecho Constitucional en diferentes instituciones, específicamente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Una larga trayectoria pues académica y también pues desde el punto de vista social. Hoy nos hace el favor también de que va a colaborar justamente con este espacio informativo, con este espacio de noticias en Así Sucede Querétaro. Es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y también es contador público por la Facultad de Administración también de la Universidad Autónoma de Querétaro, con especialidad en Derecho Notarial, Facultad de Derecho, en la Facultad de Contaduría y Administración, maestría en Gestión e Innovación en la Universidad Autónoma de Querétaro, con una gran formación y con una gran trayectoria académica y universitaria. Le doy la bienvenida y gracias al maestro Carlos Holguín González, analista económico, quien nos va a hacer favor también de hacer diferentes reflexiones a propósito de lo que ocurre a nivel internacional, a nivel nacional y por qué no también a nivel local. Mi querido maestro Carlos Holguín, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Mi querido Aurelio, muchísimas gracias por esa presentación que me compromete demasiado y espero poder ser recíproco con alguien tan profesional como tú y agradecerte la oportunidad a ti y a Estéreo Cristal y a tu gran auditorio de poder compartir un poquito, hacer algunas reflexiones y poder estar a la altura de tu programa, mi querido Aurelio. Como siempre, gracias, mi querido Carlos, igualmente. Y bueno, la pregunta que te tengo que hacer el día de hoy, que me parece es importante saber, se habla de una recuperación económica a nivel nacional. Yo reviso hoy los medios a nivel nacional y refieren pues alguna mejoría, por lo menos en lo que tiene que ver con la generación de empleos y con la también pues la situación económica que después de la pandemia generó estragos y muy complicados, sobre todo para pues los pues empresarios y para la gente que obviamente tiene pues un interés en que este país pueda salir adelante, además de lo que obviamente representa y significa para los mismos gobiernos. Estoy revisando en el periódico El Financiero del día de hoy a nivel nacional y se confirma el Instituto Mexicano del Seguro Social, recuperación del empleo formal, por lo menos a nivel federal. ¿Qué debemos pensar los ciudadanos? ¿Cómo va la situación económica del país ante esta amenaza de la pandemia y de lo que obviamente siguen siendo todavía pendientes en nuestro país y en cada uno de los estados de la República para poder atenderlos con toda puntualidad, mi querido Carlos? Mira, varias cosas, mi querido Aurelio. La verdad es que a mí me gustaría ser un poquito más positivo y dar un poco más de esperanza, pero yo siempre prefiero ser realista, ¿eh? Sí. Y aunque yo no soy el experto en el tema, pero hay mucha gente que sí lo es. Yo he consultado a muchos de ellos. Fíjate que, por ejemplo, en el paquete económico para el 2021, la Secretaría de Hacienda espera que para el 2020 la caída sea del 8% del Producto Interno Bruto. Sí. Mucha gente no identifica qué es el Producto Interno Bruto, pero lo que significa en términos amplios el Producto Interno Bruto es lo que vale el país. Con todo, con toda la industria, con toda su fuerza de trabajo, con todos los productos, con todo. Eso es el crecimiento económico del país. Es como si sumáramos lo que vale el patrimonio de una persona en su casa. Y si tú pierdes el 8% en un año, en México en promedio hemos venido creciendo en los últimos 20 años al 2.5%. Eso quiere decir que estás perdiendo en un año lo de más de 3 o 4 años.
pero además hay que sumarle que el año pasado también decrecimos, entonces la esperanza pues es bastante mala. Y además fíjate que el Banco de México, en la encuesta de expertos que tiene, calcula la caída lo mínimo en 8.8 y el máximo, el peor escenario, en 12%. Moody's, algunas otras financieras calculan la caída hasta en un 14%, y es que la experiencia internacional demuestra que la diferencia entre una recesión y una depresión es que cuando hay una caída de 2 cifras, es decir, más del 10%, la recuperación tarda muchísimo y puede ser que en lugar de recuperarse para el año que entra, sigas perdiendo. También la Secretaría de Hacienda dice que el año que entra tendremos una recuperación del 4.6%, pero la encuesta de expertos dice que cuando mucho será del 2.5%, lo que nos dejaría 8% abajo de lo que ya teníamos en el 2018. En fin, para no hacer tantas bolas al auditorio con estos números y decirlo como es, hay muchísimos expertos como mexicanos, Raúl Feliz, Valeria Moy, el subgobernador Jonathan Hill, que nos dicen que vamos a tener, mi querido Aurelio, una década perdida. Caray. ¿Cuáles son estos efectos? ¿Cuáles son los efectos en las personas? Ya decías tú acerca del trabajo. Mira, efectivamente se recuperaron 46,000 plazas durante este mes pasado de agosto en empleos formales, pero tenemos perdidos 1,200,000. Y lo que no nos dicen, mi querido Aurelio, es que se cerraron 700,000 microempresas. Es decir, pasamos de tener 700,000 patrones a tener 46,000 empleados. Eso quiere decir que la gente que tenía alguna oportunidad de tener su empresita, microempresas, porque ese es un gran error también que se comete ver en la mañanera. Señalar que las empresas, pensar en los grandes corporativos de más de 500 empleados, no, el 80% de las empresas en México tienen menos de 5 empleados, y son la tiendita, la ferretería, la panadería, lo que tú y yo conocemos a diario, mi querido Aurelio. Los efectos, ¿qué es lo que se va a sentir? Hay que recordar también que la economía mexicana tiene una proporción de 5-1, mi querido Aurelio, es decir, por cada trabajador dado de alta en el Seguro Social, hay 5 trabajadores informales. Es decir, hay pues las personas que no están dadas de alta de manera formal en la Secretaría de Hacienda ni en el Seguro Social, y a ellos es a quienes más les pega. ¿Por qué es a quienes más les pega? Pues porque al no haber dinero en la calle, en la gente, dejan de vender. ¿Quiénes son los informales? Los tianguistas, muchas personas que venden en mercados, todas las gentes que venden en la calle, los puestos de tacos, los puestos de comidas, muchas personas de ellas son informales, mi querido Aurelio. Y de acuerdo al Coneval, para finales de este año tendremos al menos 20 millones de personas en pobreza extrema. Caray. Todos estos datos, mi querido Aurelio, son demasiado alarmantes, que nos dejan fríos. Y además, Aurelio, en la historia de México y del mundo, el aumento en la pobreza siempre va en directo crecimiento con la delincuencia. Pero entonces, Carlos, ahí la pregunta sería, hablaban ya en otros momentos en la necesidad de una recuperación, obviamente después de esta pandemia, en términos de salud y de asistencia pública y demás, que se estará operando, se estará trabajando, que de eso te pediré después una opinión en un momento posterior. Pero el otro es el desarrollo económico que hoy por hoy requiere nuestro país para hacer frente justamente al tema de la pandemia, al tema del COVID, y paralelamente al otro asunto que también tiene que ver con la infraestructura, la inseguridad, la educación, la salud, en fin, términos que obviamente son parte justamente de este esquema que tendríamos que reconsiderar. ¿Vamos caminando hacia adelante para que realmente pueda haber una recuperación económica y vencer los efectos de la pandemia en este momento en nuestro país, o crees que vamos con muchas dificultades para poder enfrentarlo? Mira, como efectivamente se ha manifestado en muchos países, no hay soluciones únicas, pero lo que sí es que los países que lo están haciendo mejor, como Alemania o como Japón, no
no siguen la fórmula de México. ¿Cuál es la fórmula que la inmensa mayoría de países utilizan para salir de las crisis? Invertir, generar inversión pública, generar puentes, carreteras, cualquier tipo de construcción. Esos países destinan al menos el 6% de su Producto Interno Bruto para hacer inversión pública. México no destina ni el 3%, mi querido Rey. Sí. Y mientras que en aquellos países hay el pago por parte del gobierno federal hasta del 80% de su salario de gastos básicos como lo son agua, luz, gas, etcétera. En México, pues tú y yo lo sabemos, mi querido Aurelio, no hay absolutamente ningún apoyo. Entonces, cuando tú dejas a alguien morir prácticamente de hambre y después de 2 meses le das de comer, pues no va a poder comer porque ya destruyó su estómago. Es lo que está sucediendo en nuestro México, mi querido Aurelio. Están destruyendo la economía. Fíjate, en materia de salud, el director del CENAPRESE, estos datos son escalofriantes. El 80% de la gente que ha muerto en México de COVID no ha llegado a terapia intensiva. Es decir, ha muerto en su casa, mi querido Aurelio. Y dice el propio director Ruy López del CENAPRESE que más del 70% de la gente que llega a terapia intensiva en nuestro país no pasa de 2 o de 3 días. Eso quiere decir que llegan tarde. Y eso que llegan tarde es la propia estrategia del gobierno federal para no abarrotar los hospitales, lo cual pues es prácticamente inhumano. Y fíjate, no solo los países del primer mundo lo hacen bien. En Colombia, en la capital, en Medellín, la capital es Bogotá, pero en Medellín implementaron algo tan sencillo, mi querido Aurelio, que hay que recomendárselo a tu gran auditorio. Tener un aparato llamado oxímetro. Es un aparatito barato que se pone en el dedo y mide la oxigenación del cuerpo. En cuanto cualquier persona baje de 90% de oxigenación, tiene que ir a ver un médico de inmediato. La diferencia de llegar a tiempo y no llegar a tiempo al hospital, cuando uno baja de 90 o de 80%, es que te intuben o no te intuben para poder liberar esta gran batalla. Eso, una vez que una persona es intubada, lleva al menos 3 semanas para poder recuperarse. Y si se llega a tiempo al hospital, en una semana podría estar lista. ¿México lo está haciendo bien? Pues mira, en números para el presupuesto 2021 se piensan crear 30,000 nuevos empleos. Y la mitad, más de la mitad, son paramilitares y paramarinos, Aurelio. 15,000 nuevos militares, 5,000 nuevos marinos y 6,000 plazas para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí es donde se reflejan las prioridades. Importan más los militares y los marinos que médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Sí. De tal suerte que entonces la economía, digamos, no se va a generar ahí una iniciativa. El otro día platicábamos con el abogado Poncho Rodríguez y nos decía, tenemos que generar cooperativas de producción, tenemos que generar alternativas y opciones, no empleados de algún modo, de alguna estructura gubernamental, sino verdaderamente, aunque sean chiquitas, como tú bien comentabas, pero empresas que puedan aportar al desarrollo, al Producto Interno Bruto de cada estado, de cada país, mi querido Carlos. Y además de eso, tendrían que ir de la mano también con algunos estímulos fiscales, Aurelio, postergamiento de pagos, tasas especiales, absolutamente nada de eso. Hay una iniciativa para que más bien al contrario de eso, la Secretaría de Hacienda a través del SAT sea más agresiva cada vez con el contribuyente. Es decir, ahora hay una iniciativa para reformar el artículo 44 del Código Fiscal y permitir incluso, por ejemplo, usar drones para investigar a los contribuyentes. Para fotografiar, fotografiar los domicilios, la vida privada de los contribuyentes. Una locura. Darío Celis, este analista del Financiero, hacía mención hace algunos días en su columna que los 14 empresarios más importantes de México han tenido que hacer grandes inversiones en materia de seguridad personal porque dicen que ellos están intervenidos en sus teléfonos, en sus computadoras, que tienen una gran persecución por parte del gobierno federal
Y pues nosotros mismos hemos visto de manera muy lamentable el gobierno cómo se refiere siempre al grupo coordinador empresarial, los desprecia, cancela Constellation Brands, cancela muchas inversiones que lo único que hacen es generar empleo. Yo sí creo que el camino que estamos tomando es equivocado, y repetir de nuevo, esos grandes empresarios pues sí generan economía. Sí, claro. Pero la verdadera economía de México son las empresas pequeñas, claro, Aurelio. Sí, claro, y creo que la clave de todo está en el financiamiento. Sí. En México, en estos momentos, muchos bancos también nos dijeron que nos iban a aplatar los pagos. Es mentira. Los intereses no te los están perdonando, solo no te los están cobrando, digamos, de manera regular. Es decir, no te están hablando cada 3 minutos para cobrarte, pero sí, claro, pero que te los van a cobrar, te los van a cobrar. Eso, entonces, mi querido Aurelio, hablando en plata, eso sí afecta el bolsillo de los mexicanos y de las mexicanas, y yo lo veo con profunda tristeza, que el país se dirige a un pozo sin salida, mi querido Aurelio. De verdad, en datos, una cosa es el discurso diario y otra cosa son los datos. La realidad. Nosotros no tenemos un rumbo, Aurelio. Hay 8% de subejercicio del 2020 del presupuesto en salud. Y además de esto, Aurelio, como abogado, yo he tenido la oportunidad de ver muchos asuntos aquí en Querétaro de enfermedades como el cáncer, diabetes y otras, donde no hay el medicamento en el Seguro Social ni en el ISSSTE, y eso ya se venía dando antes de la pandemia. Claro. Entonces, desafortunadamente, mi querido Aurelio, yo concluiría el comentario diciéndote que The Economist hizo una frase que me parece maravillosa, que el avión presidencial era una manifestación de los excesos y de los gastos faraónicos de la administración pasada, pero también una expresión de la ineptitud de la administración actual. Caray. Fíjate, nosotros tenemos una rifa que no se ha vendido ni el 30% de los boletos del avión presidencial, y que ahora se están comprando boletos casi a la fuerza por parte del gobierno, en lugar de dar ese dinero directo al sector salud. Es increíble, Aurelio, increíble. Oye, Carlos, qué interesante en esta sección Hablando en Plata, que podamos también retomar y reconsiderar justamente aquí en este espacio informativo. Me piden o me preguntan si hay algún correo electrónico, algún Facebook, algún número telefónico con que la gente se pueda comunicar también contigo, mi querido Carlos, y agradecerte como siempre, mi querido maestro Carlos Holguín González. Dime. No, hombre, contrario, mi querido, muchísimas gracias por la oportunidad y espero estar a la altura de tu programa. Mira, con mucho gusto te paso por ahí el número y el correo es licar@hotmail.com, licarholguin@hotmail.com. Ok. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente, te lo agradezco mucho, te lo aprecio, estamos en sintonía, gracias por en esta parte Hablando en Plata, podamos hablar justamente de los temas económicos, sociales, culturales, también productivos, jurídicos y demás, que tiene que ver con este desarrollo que tiene, obviamente, que estamos enfrente en este momento, en este Querétaro y en este país. Gracias, mi querido Carlos Holguín, que tengas buen día. Te agradezco muchísimo, mi querido Aurelio, saludos a tu auditorio. Al contrario, el agradecido soy yo, muy amable, gracias al maestro Holguín González, analista económico, que lo tendremos también en estas colaboraciones especiales para Así Sucede Querétaro. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana, ya las 8 de la mañana con 3 minutos, hago una pausa, voy a regresar de regreso con el doctor Benito Escutia, vamos a platicar sobre qué debemos hacer ante las celebraciones de las fiestas patrias, las reuniones familiares, ya saben, ¿no? Que de repente estamos acostumbrados a no dejarlas pasar. En este 2020 hay un llamado enérgico, importante por parte de las autoridades para que seamos responsables y conscientes de la realidad que todavía prevalece en nuestro Querétaro y también en nuestro país. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Su opinión es siempre la más importante. Volvemos. Estas
Estas son las efemérides para Radar News y Así Sucede Noticias. Un día como hoy, 14 de septiembre de 1959, se estrella en la Luna la sonda soviética Luna 2, que se convierte en el primer objeto hecho por el hombre en llegar a la Luna, en la que muchos llaman la carrera espacial entre las dos superpotencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Años más tarde, el 14 de septiembre de 1982, muere la princesa Grace de Mónaco a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de coche el día anterior en una carretera cercana a Mónaco. Un 14 de septiembre, pero del año 2000, se difunde un video en el que Vladimiro Montesinos, principal asesor del